Hola chicos, pues como les comenté anteriormente, en este video vamos a ver cómo se pueden realizar triggers en Postgres. Recuerden que los triggers son una forma de auditar una base de datos y pues de ejecutar cosas de manera automática. Entonces, no sé si dé tiempo en este video para mostrar un ejemplo, si no lo dejo para después porque no quiero que se haga muy largo. Entonces, para empezar, pues vamos a hablar acerca de qué son los triggers. Los triggers son una especie de función o procedimiento almacenado como los que ya vieron anteriormente y los que realizaron, espero, para este punto anteriormente, solamente que a diferencia de los otros nosotros los creábamos y los ejecutábamos en el momento en que nosotros queríamos. Cuando nosotros queríamos, nosotros poníamos /, asterisco front, el nombre de nuestro procedimiento y ya lo ejecutábamos. En el caso de los triggers no. Los triggers no se ejecutan cuando nosotros lo queramos. Los triggers se ejecutan automáticamente dependiendo de ciertas condiciones que nosotros podemos definir. Pero bueno, esa es la diferencia, que los triggers se ejecutan solitos de manera automática, es decir, su funcionamiento se dispara a partir de un evento. Por eso es que también se les conoce como disparadores. Los triggers se configuran para que actúen sobre una tabla. Es decir, si yo tengo una tabla, por ejemplo, que se llama alumnos, yo sobre esa tabla puedo crear uno o varios triggers que estén ahí esperando a ser ejecutados, esperando a que el usuario realice alguna acción que detone el funcionamiento del trigger. Entonces los triggers se pueden configurar para que se activen o se disparen al momento de que el usuario haga un insert o un update o un delete. Por ejemplo, si yo tengo una tabla alumnos, yo puedo definir ahí un trigger que se ejecute cuando un usuario haga un insert. Entonces, yo como usuario hago un insert y el trigger automáticamente se ejecuta. Nada más que aparte de eso, yo puedo configurar el trigger para que se ejecute antes o después de la operación. Nuevamente, tengo una tabla alumnos, ahí definí un trigger para que se ejecute cuando un usuario inserte, pero yo le puedo poner que se ejecute antes o después. Si lo hago antes, el usuario escribe su consulta, insert into alumnos, bla bla bla, y al momento en que le da run, antes de que los datos caigan a la tabla, antes de que queden guardados, el trigger se ejecuta. Y los datos no se van a guardar hasta que el trigger termine de ejecutarse. Si lo hago antes. Si lo hago después, el usuario escribe su insert into alumnos, bla bla bla, le da run, los datos se guardan en la tabla y justo cuando se guardan, ahí se ejecuta el trigger, ya después de que se insertaron. Entonces esas son las condiciones. Se ejecutan sobre una tabla, se lanzan cuando se lleva a cabo una operación, insert, update o delete, y se pueden ejecutar antes o después de la operación. Entonces, ¿para qué nos sirve un trigger? Los triggers son muy utilizados en diferentes casos. Algunos de los tres principales son los siguientes. El primero es para proteger tablas, para evitar que usuarios malintencionados borren los datos. Otra opción es para llevar un registro de lo que se va realizando sobre una tabla, llevar un registro de todas las operaciones insert, update o delete que se llevan a cabo sobre una tabla, y finalmente verificar que los datos que los usuarios están metiendo, ya sea insertando o actualizando, están bien antes de que efectivamente se lleven a cabo sobre la base de datos. Vamos a analizar el primer caso. El primer caso dice que sirven para evitar que se borren datos. Imagínense que tengo esta tabla de acá, que es de mi empresa y que, aunque aquí solo tiene letras y números, en realidad es la información de todos mis clientes, de su saldo, de su dinero, de su dirección, o sea, cosas muy importantes y confidenciales. Y existe un usuario de esta empresa que pues ya no trabaja más, pero pues quedó mal con la empresa y quiere borrarlos. Como él aún tiene contraseñas y demás, logra meterse y ejecuta una sentencia delete para borrar todo esto. Entonces él lanza la sentencia delete from tabla, y eso borraría la tabla. Pero lo que este usuario no sabía es que cuando él se fue, alguien, para proteger la tabla, creó un trigger, y ese trigger se ejecuta antes de cualquier delete. Entonces él lanzó su delete, pero antes de que se borren los datos de la tabla, aparece el trigger y evita el borrado. Entonces, de esta manera, un trigger que se ejecuta antes de borrar puede proteger tus datos porque puede evitar que se borre cualquier cosa. El segundo caso, llevar un registro. Imagínense que
Esta es, bueno, representa una tabla de una tienda donde se están vendiendo productos diarios y con cada venta se registra el producto y lo que costó. Y aparte tenemos una tablita llamada generalmente bitácora en la cual vamos guardando todas las acciones que se van haciendo. Por ejemplo, se insertó un producto, se eliminó un producto, se actualizó un producto y demás. Entonces yo como usuario vendedor pues voy a registrar que vendí un producto. Entonces ejecuto el insert y la tabla en este caso tiene un trigger de tipo insert, se ejecuta cada vez que yo inserto, pero se ejecuta después de insertar. Entonces yo ya mandé mi insert. ¿Qué ocasiona esto? Ocasiona que los datos pues se inserten y ahora como ya se insertaron se ejecuta el trigger después de insertar y este trigger pues lo que checa es qué cosas hice, si hice un insert, si hice un update, si hice un delete y checa qué datos fueron los que yo metí, a qué hora lo hice, con qué usuario y automáticamente lo que hace, fíjense acá, va a ser escribir en la bitácora. Aquí yo inserté el producto 3 llamado C, el trigger se ejecutó después de insertar, se dio cuenta que fue lo que hice y ahora en la bitácora anota que en tal fecha y tal hora hice esto, vendí el producto 3. De igual manera podría haber anotado, eliminó el producto 3, actualizó el producto 3, dependiendo de qué operación fue la que yo hice y dependiendo también de si el trigger se ejecuta después de insertar, de actualizar o de eliminar. Y finalmente, otra operación importante para los triggers es checar que los datos estén bien antes de hacer cualquier cambio, de hacer cualquier eliminación o de hacer cualquier insertado. Entonces, nuevamente imagínense que tengo esta tabla y pues hay dos usuarios que van a hacer inserciones en la tabla. El primero de ellos lanza su insert y aquí tengo un trigger que se ejecuta antes de insertar. Entonces, antes de que los datos queden guardados en la tabla, el insert aparece y verifica que los datos que yo estoy mandando estén bien. Él los checa, se da cuenta que están bien y entonces, si vemos acá, permite que los datos se inserten. Ahora viene este otro usuario, lanza su insert y nuevamente el trigger se ejecuta automáticamente, revisa los datos y se da cuenta que algo está mal. No sé, tal vez metió una letra mal, un número mal, qué sé yo. El chiste es que se da cuenta que algo está mal y por lo tanto no deja que se inserten. Evita que se inserten los datos y ya nada puede alterar la tabla. Entonces son algunos ejemplos de para qué pueden ser útiles los triggers.